Bueno, Hare Krishna, gracias a todos y todas por venir. Hoy vamos a, como comentamos, ¿no?, en el grupo a hablar del verso 2.40 de la Bhagavad Gita. Aunque en realidad he tomado este verso como el verso, digamos, principal o el verso con el que voy a abrir la charla. No voy a hablar solamente de este verso, sino que prácticamente voy a hacer un resumen de toda la primera parte del capítulo 2 de la Bhagavad Gita y llegaré hasta el centro del verso. Ahora veremos por qué. Vamos a, como es tradicional, pues leer el verso en sánscrito y la traducción palabra por palabra y la traducción y bueno, el comentario de Prabhupada lo dejaré para el final. Entonces, a ver, voy a leer yo y después, si quieren, pueden repetir ustedes. Nehavikrama naso esti Nehamikrama naso esti Pratyavayo navidyate Swalpam api asya dharmasya Trayate mahato bhayat. Dice la traducción que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. O sea, en este esfuerzo, en esta práctica, en este yoga, que es de lo que están hablando, dice que no hay pérdida ni disminución alguna. Y cualquier pequeño adelanto que uno haga en esa senda, pues puede protegerlo a uno del más peligro, del más peligro más temible de todos, ¿no? Entonces, aquí lo primero que uno le salta cuando lee el verso así solo, o sea, sin tener el contexto general del verso, es, bueno, de qué senda están hablando, ¿no? En el Gita se describen diferentes procesos de práctica, ¿no?, de yogas, y entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso que yo hago que cualquier cosa que yo hago se mantiene siempre, que cualquier pequeño avance que yo haga nunca lo voy a perder, ¿no? ¿De qué están hablando? Para eso hay que ver los versos anteriores y posteriores para entender, ¿no? Yo voy a ir hacia los anteriores y más adelante, la siguiente vez que me toca hablar, pues iré hacia los posteriores, ¿vale? Entonces, el verso justamente anterior, Krishna le dice a Arjuna: hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. O dijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento podrás liberarte del cautiverio de las obras. Y es a este proceso al que él se refiere, al proceso de actuar sin desear resultados fruitivos. En realidad, en el verso en sánscrito, Krishna habla de Buddhi Yoga, es el proceso al que él se refiere. Entonces, este Buddhi Yoga es el comienzo, por así decirlo, o estos versos son el comienzo del primer bloque, por así decirlo, de contenido de yoga que da Krishna en la Bhagavad Gita, que es Karma Yoga, el yoga de cómo actuar sin esperar recibir una recompensa detrás de las acciones que yo estoy realizando. Esa es la primera, por así decir, la primera gran enseñanza a la que Krishna le dedica un amplio volumen de textos o ¿no?, en este caso de diálogo, porque es una conversación, ¿no?, un gran volumen de tiempo dentro de la Bhagavad Gita. Porque si bien es cierto que anteriormente él da determinadas enseñanzas, son más bien introductorias para dar paso a esto, y son más bien en respuesta
a los argumentos que plantea Arjuna en el primer capítulo. Si uno va al inicio de este segundo capítulo, que era lo que dije que iba a ser, una especie de resumen de este capítulo, comienza Sanjaya describiendo la escena en la que se quedó el último verso del capítulo anterior. Sanjaya, el secretario de Dhritarashtra, de quien hablamos el mes pasado cuando yo hablé, dice, Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión y con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. O sea, Arjuna estaba totalmente, ¿cómo decir?, preso, por así decirlo, del dolor sí, estaba deprimido, se puede decir, totalmente deprimido. Él había dejado su arco a un lado, a pesar de que él mismo, por ejemplo, había prometido anteriormente que cualquier persona que en algún momento de la batalla le insinuase que dejara a un lado su arco, inmediatamente le iba a matar. No importa quién fuese. Entonces él mismo había dejado el Gita describe cómo había tanto dolor dentro de sí o tanta frustración que su arco se le resbaló de las manos y lo dejó caer, ¿no?, en la carreta. Entonces él estaba en esta situación y él había dado toda una serie de argumentos a Krishna para no pelear, y Krishna va a responder a esos argumentos en los versos que van posteriormente. Pero la respuesta de Krishna no es una respuesta filosófica al inicio, sino que más bien es una respuesta que va... o sea, la forma de responder de Krishna es como diciendo, mira, tus argumentos están más llevados por la emoción que por el sentido de la lógica. Si pensamos un poco más lo que estás diciendo, no tendría mucho sentido. Porque él en realidad lo que hace es como atacar el orgullo de Arjuna, ¿no? O sea, decirle que eres como un blandengue, que ¿no?, de dónde te han salido esas impurezas, no son dignas de una persona de tu altura, no son dignas de tu posición, quítate o deja a un lado esa mezquina flaqueza, o sea, blandengue, ese tipo de cosas. Y es la típica arenga que se escucha varias veces, o que se lee varias veces en el Mahabharata, cuando algún guerrero pues dudaba si pelear o no, ¿no? Iban al orgullo de la persona, y en aquella época a la hombría, ¿no?, de la persona, al heroísmo, a la virilidad de la persona. Y era para que reflexionaran y tratasen de nuevamente reencaminar. Pero en realidad Krishna como que no hace mucho caso desde el punto de vista filosófico o intelectual de los argumentos de Arjuna, sino que más bien los toma como si fuesen argumentos salidos de la emoción más que de la filosofía, porque Arjuna da argumentos interesantes que podrían ser interesantes filosóficamente, y Krishna en ese momento no entra a discutir esos argumentos, sino que más bien entra a tratar de sacarlo de ese estado, ¿no?, tratando de darle en el ego. Pero Arjuna no sale y no vuelve nuevamente al mismo punto, esencialmente. Y muestra por qué es que él está en esa situación. Al decir que cómo va a contraatacar con flechas en una batalla a personas como su maestro y su abuelo, que son dignas de su veneración. Y que el hacerlo y obtener el beneficio de ganar la batalla sería posteriormente disfrutar de un trono manchado de sangre, que no merecía la pena. O sea, el precio que él tenía que pagar al ver a estas personas morir no merecía la pena ningún tipo de reino que él pudiese obtener a cambio. O sea, no habría ningún reino con ningún tipo de cualidades que fuesen capaz de presentársele a él que realmente valiese la pena esa contrapartida, ¿no?, de tener que luchar contra aquellas personas, ¿no?, contra su abuelo y contra su maestro, de quien había aprendido todo lo que sabía en cuanto a arte militar. Es curioso que él ya había luchado contra ellos anteriormente, ¿no? Pero bueno, en este contexto como la batalla final, pues sale ese sentimiento de Krishna. Pero él, de alguna manera u otra,
establece de que él siente que al parecer hay algo que él no entiende referente a su deber, al Dharma, al cumplimiento de su deber, y que eso lo ha llevado a esa situación, que está confundido al respecto y que quiere que Krishna le instruye o le ayude, ¿no?, a comprender cuál es su situación, y le pide a Krishna que le instruya al respecto. Y en realidad, si uno se pone a analizar el dilema de Arjuna, o la crisis, por así decirlo, de Arjuna tenía dos componentes. Por una parte, él tenía un componente, por así decirlo, moral, de que él no sabía apropiadamente cuál deber era superior o con cuál deber debía cumplir. Por una parte, como guerrero, él entendía que él debía pelear. Dharma, ¿cómo se llama? Bueno, su Dharma como guerrero era el de pelear. Pero por otra parte, las personas contra las que tenía que pelear eran contra sus familiares. Y su Dharma como miembro del clan, por así decirlo, ¿no?, como miembro del grupo, como miembro del grupo familiar, era hacer que la familia progresase, no destruirla. Con lo cual es una disyuntiva importante que se presenta, ¿no? ¿Cuál es mi deber como guerrero? Yo debería pelear y atacar a estas personas que han actuado de manera inapropiada a lo largo de todos estos años anteriores, o yo debería cumplir con mi deber familiar y dejar pasar por alto todas las cosas que ellos han hecho, con tal de no destruir toda la tradición familiar, a todas las personas, porque habían familiares de ambos bandos, y eso al final iba a traer consigo la destrucción prácticamente de toda la dinastía, de toda la línea, que es lo que sucede finalmente, prácticamente. Entonces, él como que entra se queda en esa disyuntiva. Entonces, por una parte tenía eso del deber, cuál es mi deber, cuál deber está por encima del otro. Yo tengo dos deberes que se contraponen, ¿cuál debo priorizar? Hay uno que va a perder. O sea, los dos no pueden, los dos a la vez no puedo cumplirlos, ¿no? Normalmente el deber del guerrero y el de luchar y el de hacer que prospere desde el punto de vista material la dinastía van de la mano, ¿no?, derrotando otros reinos y van, ¿no?, ampliando su reino, ¿no?, y ambas cosas van de las manos, pero en este momento se contraponen, porque contra quien tiene que luchar es contra su propia familia. Entonces él tiene esta disyuntiva, y por otra parte tiene la disyuntiva del sufrimiento que le va a causar el luchar contra sus propios parientes. Estas dos cosas se retroalimentan y, ¿no?, van creando un dilema profundo dentro de él, que lo lleva a este punto de no saber qué hacer. Acude a Krishna y le pide a Krishna que le ayude. Pero es curioso porque él, a pesar de que plantea de que tiene ese problema, de que quiere solucionarlo, cualquier solución que le vaya a dar Krishna, para él va a pasar por no pelear, porque el último verso de la sección termina diciendo: Govinda, no pelearé. O sea, tú instrúyeme, dime lo que tú me digas, pero lo que tú me digas no va a pasar porque yo peleé, ¿vale? O sea, es su visión en ese momento. Entonces, esa es la primera parte más o menos introductoria del capítulo, que más o menos lo que hace es situarte esencialmente en lo que ha sucedido en el capítulo anterior. Te hace un resumen prácticamente de los puntos esenciales del capítulo anterior, sin entrar a los argumentos. Pone la situación que se ve, ¿no? Si uno lo viera como una película, te están poniendo el campo de batalla, Krishna y Arjuna en el medio, Krishna deprimido, es lo que está describiendo Sanjaya. Arjuna deprimido, perdón. Krishna empieza a maciarlo. Arjuna describe por qué está deprimido, que es porque no puede pelear contra sus familiares, y le pide a Krishna que le ayude. O sea, prácticamente el primer capítulo, los puntos más importantes del primer capítulo están centrados en esos primeros versos. Y comienza Krishna a instruir a Arjuna, ya asumiendo otro rol, ¿no?, otro papel. Y Sanjaya dice que Krishna como que sonríe irónicamente y comienza a instruir a Arjuna.
hay que aprender ahí. Entonces, comienza a instruir a Arjuna. Y lo primero que le dice es que aunque él habla de una manera aparentemente muy culta, en realidad no lo está haciendo porque él se está lamentando de aquello que en realidad no es digno de lamentarse. Se está lamentando por cosas de las que no debería lamentarse, porque no son dignas de su posición y que en última instancia muestran de que hay cosas que él no entiende bien. Es más o menos lo que le está diciendo, con otras palabras un poco más crudas tal vez. Y él comienza a describir, comienza a hacer una descripción de la diferencia que existe entre la temporalidad del cuerpo y la eternidad del alma. Y uno de los puntos por los que se da este argumento para muchos académicos es que Krishna está tratando de consolar a Arjuna. ¿Cuál es el principal motivo de desolación de Arjuna? La muerte de sus seres queridos. Y él lo que le está diciendo es, en realidad ellos no van a morir. Ellos simplemente, el alma es eterna, tú eres eterno, yo soy eterno, todos estos que están aquí son eternos. Lo que va a aparecer es su cuerpo y a fin de cuentas el que perezca su cuerpo simplemente es que de la misma manera en que uno se quita una ropa vieja y se pone una nueva, pues el ser va a pasar de un cuerpo a otro, ¿no? Uno pasa de la niñez a la juventud, a la vejez y después de la vejez toma otro cuerpo como si te estuvieras quitando una camisa y te estuvieras poniendo otra. Y en realidad el cuerpo el alma no es matada, ni puede ser cortada con ningún arma, ni puede ser marchitada por el viento. O sea, le da toda una serie de argumentos, no puede ser matada. En realidad el alma no muere. O sea, cuando pelees no vas a estar matando a tu abuelo, ¿no? Simplemente vas a estar facilitando, por así decirlo, que se quite ese cuerpo como si fuese una ropa y se pusiese otra. Es curioso que aquí Krishna no entra al argumento del karma a pesar de que está directamente relacionado con esto. Y de hecho en varios versos finales de la sección, verso 25, 26, 27 y 30, todos terminan igual. Terminan algo así como que no hay nada de qué lamentarse, no hay nada de qué preocuparse. Como tranquilo no pasa nada así. O sea, na soshitum arhasi, con cosas en el medio, ¿no? Pero na es no, soshitum lamentarse, arhasi merece. O sea, no merece la pena que te lamentes. No hay nada de qué lamentarse. Y por ejemplo, algo curioso es que muchos de estos versos están puestos en ceremonias litúrgicas posteriores que se hacían cuando iba a morir alguien. O sea, cuando alguien moría. Y en el momento del funeral, por así decirlo, pues se recitaban secciones de estos versos. No completo, pero secciones de esos versos con pequeñas modificaciones. Lo cual muestra de que hasta cierto punto son versos de más de consuelo que de argumento filosófico fuerte, porque Krishna realmente no entra tan profundo en este tema del Sankhya, de la diferencia entre el cuerpo y el alma. Hace una breve descripción de los puntos diferentes, cita dos versos de los Upanishad, el verso 18 y 19 son del Katha Upanishad, y describe algunas cosas y sigue para adelante. O sea, es una descripción de unos 10, 20 versos, que en comparación, por ejemplo, con el Karma Yoga, con el Bhakti Yoga, que ocupan capítulos completos, ¿no?, centrados en ese tema, es un contenido que es poco, que no es mucho la cantidad de contenido que aparece sobre la diferencia entre el cuerpo y el alma en la Bhagavad Gita. Es este contenido introductorio, que desde el punto de vista del argumento, el propósito es ese, el de decirle a Arjuna, no tienes nada de qué lamentarte, y desde el punto de vista filosófico sirve para sentar la base de todo la práctica del yoga que se va a describir posteriormente.
este argumento tiene su contraparte. Por una parte, uno podría decir, o sea, podría virarse, ¿no?, hacia uno el hecho de que si no hay nada de qué lamentarse, pues entonces da igual pelear que no pelear. O sea, si yo no estoy matando a esa persona, ¿para qué voy a pelear? ¿No? Ese puede ser un argumento. Y por otra parte, también a día de hoy, sobre todo a día de hoy, puede verse como si se saca de contexto y no se ve en todo el contexto de la Bhagavad Gita, sino que se saca solamente este argumento de que yo no soy este cuerpo, sino que es el alma espiritual, podría verse como una oda a la violencia, ¿no? Entonces dice, bueno, si el alma es eterna y el cuerpo es como quitarle el vestido, pues no hay problema. Y no hay problema porque el alma es eterna, ¿no? Y solamente es el cuerpo lo que yo estoy destruyendo, yo no estoy tocando al alma, que es lo importante. Entonces así puedes argumentar cualquier cosa. Entonces es en cierta medida es un peligro de tomar cosas, ¿no?, así sueltas y dedicarle a eso y no ver todo el contexto que uno pierde elementos importantes. Entonces uno tiene que ver el Gita en todo su contexto. O sea, este argumento solamente sin tomar en cuenta el karma, sin tomar en cuenta el dharma, sin tomar en cuenta elementos así, pues pueden ser complicados, por así decirlo, de defender. Entonces, después de eso, lo que hace Krishna es decirle a Arjuna que, bueno, lo que tú me estabas diciendo a mí, de que si tú peleabas desde el punto de vista del dharma, de los kshatriyas, todo iba a ser un desastre, no, o sea, es justo lo inverso. Si tú no peleas, vas a crear, o sea, vas a llenarte de acciones inapropiadas porque estás incumpliendo con tu deber desde el punto de vista moral. Y además de eso, los demás te van a ver como un cobarde, no van a ver de que, oh, Arjuna, qué bueno era, que dejó el campo de batalla por compasión hacia nosotros, ¿no? Lo que van a verte era como un cobarde. Ese es más o menos el argumento que hace Krishna. Y hasta ahí el Bhagavad Gita, pues esencialmente no dice nada nuevo. O sea, el Bhagavad Gita no trae nada nuevo, porque el argumento de que no somos el cuerpo, el alma espiritual y eso, en los Upanishads está. Y lo otro es Dharma Shastra, o sea, cumplimiento de lo que debe hacer un guerrero acorde a su situación y ya, más nada. ¿Dónde está lo realmente novedoso en cierta medida del Gita? En el enfoque que hace posteriormente al Buddhi Yoga, o sea, la idea de utilizar la inteligencia para desapegarse del resultado del trabajo y actuar así en Karma Yoga, actuar ofreciendo el fruto del trabajo de uno a la divinidad, o al menos, o sea, porque el Karma Yoga en realidad tiene dos formas de ejecutarse. Uno, en la que uno le ofrece el resultado a la divinidad y uno se desapega de ese resultado, con lo cual, y el otro en el que uno simplemente actúa completamente desapegado, pero de un modo no teísta, sino simplemente te desapegas del fruto de la acción y listo. Entonces vamos a leer el comentario de Prabhupada y vamos a comentar un poco al respecto. Me quedan unos 15 minutos. Entonces dice el comentario de Prabhupada: la actividad con conciencia de Krishna o el actuar en provecho de Krishna sin esperar complacer los sentidos constituye la máxima cualidad trascendental del trabajo. Ni siquiera un modesto comienzo de dicha actividad encuentra impedimento alguno, ni puede ese modesto comienzo perderse en ninguna etapa. Cualquier obra que se comience en el plano material tiene que ser completada, pues de lo contrario, todo el asunto se vuelve un fracaso. Pero cualquier obra que se comience en el proceso de conciencia de Krishna tiene un efecto permanente, aunque no se complete. Por lo tanto, el que ejecuta dicho trabajo ni pierde nada, ni siquiera si su trabajo dentro del proceso de conciencia de Krishna queda incompleto. Un 1% que se haga con conciencia de Krishna produce resultados permanentes, de manera que el siguiente comienzo es a partir del 2%. Mientras que en la actividad material, si no se logra el éxito en un 100%, no se obtienen los beneficios. Ayamila desempeñó sus deberes
con un cierto porcentaje de conciencia de Krishna, pero por la gracia del Señor, el resultado que disfrutó al final fue del 100%. En el Srimad Bhagavatam hay un hermoso verso en relación con esto. Ponen un verso en sánscrito que no voy a leer porque la métrica no me es difícil. Y en español dice: si alguien abandona los deberes propios de su ocupación para trabajar dentro del proceso de conciencia de Krishna y luego cae por no haber completado su trabajo, ¿qué pierde con ello? ¿Y qué gana uno si realiza sus actividades materiales perfectamente? Como dicen los cristianos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma eterna? Las actividades materiales y los resultados de ellas se terminan con el cuerpo, pero el trabajo que se realiza con conciencia de Krishna lleva a la persona de nuevo al proceso de conciencia de Krishna, aún después de la pérdida del cuerpo. Así pues, al menos es seguro que en la siguiente vida se tendrá la oportunidad de nacer de nuevo como un ser humano, o bien en la familia de un brahmana culto y eminente, o en una familia rica, aristocrática, que le brinde a uno una mayor oportunidad de elevarse. Esa es la cualidad única del trabajo que se hace con conciencia de Krishna. O sea, Prabhupada, en el comentario, él centra su comentario en el hecho de comparar cómo el resultado de la actividad que se hace en el campo material no tiene, o sea, si no se completa 100%, es como si no se hubiera hecho. En la mayoría de los casos es así, ¿no? Si tú empiezas a construir un edificio y no lo terminas de construir, pues no lo puedes habitar hasta que no esté completamente construido. O por ejemplo yo he hecho, por ejemplo, he estado los últimos 4 años de mi vida pues haciendo un doctorado. Si yo no termino de escribir mi tesis, pues esos últimos 4 años es como, no sirven de nada. Desde el punto de vista material, ¿no? Yo no puedo poner doctor en matemáticas en ninguna parte hasta que no defienda la tesis. Con lo cual, hasta que no termine, aunque haya dedicado 4 años, pues no hay resultado. En el plano espiritual, pues no sucede así, ¿no? En el plano espiritual, cualquier avance que uno haga perdura siempre en el tiempo, porque esas actividades están asociadas al alma que es eterna, mientras que las actividades materialmente relacionadas con el cuerpo, pues como el cuerpo perece, pues se quedan ahí con la actividad del cuerpo. Entonces, todo el andamiaje que hace Krishna en la primera sección de la Bhagavad Gita es para recomendar que nosotros tratemos de vincular nuestras actividades materiales con algo divino, con la divinidad, a través del desapego y del cumplimiento del deber. O sea, se juntan dos cosas. El desapego por sí solo no lo produce todo, porque el desapego se puede deber a muchas cosas. Se puede deber al egoísmo, por ejemplo. Las personas que son muy egoístas pues pueden llegar a ser muy desapegadas hacia los demás y un apego muy grande hacia ellos, pero pueden actuar de manera completamente desapegada hacia todos, indiferente hacia todos, y estar causando un daño muy grande. O uno puede actuar con desapego, cumpliendo apropiadamente con su deber. Entonces, lo más importante en el desapego es el por qué, ¿no? Uno actúa de esa manera, no tanto el desapego en sí. El desapego es como una herramienta que, en dependencia de cómo se utiliza, puede dar buenos resultados o muy malos resultados. Entonces, la forma de actuar, Krishna anteriormente, antes de comenzar la sección, hace como una introducción. Le dice a Arjuna: pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. O sea, actuar de una manera completamente ecuánime, ¿no? Sin esperar, sin pretender disfrutar del fruto de la acción. Hay un verso más adelante, pero eso lo veremos en la siguiente vez que hable, en el que Krishna dice: apégate al cumplimiento de tu deber, pero no al fruto que produce ese trabajo. O sea, uno debe apegarse a cumplir con el deber de la forma más apropiadamente posible, pero sin estar ansioso por lo que vendrá detrás de ese deber. Eso realmente a uno lo libera enormemente porque tú dices: yo he dado lo mejor de mí. O sea, si uno realmente trabaja de manera así, con este estado de conciencia, uno da lo mejor que uno pueda y ya el resultado pues no depende de mí. Yo he hecho lo mejor que yo he podido y ha salido lo que ha salido, ya está. O sea, y uno
debería quedar con la conciencia tranquila. De la otra manera uno siempre está dándole a la cabeza. Pero para eso es importante entender quién es uno, ¿no? Porque el actuar bien o mal está en base a qué. O sea, este karma yoga, uno debe actuar acorde con su deber, y para actuar acorde al deber tienes que saber quién eres tú. Porque si no sabes quién eres tú, es imposible que sepas cómo es la manera apropiada de actuar. O sea, cuál es tu situación en la vida. Tienes que conocerte a ti mismo, conocer tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista material, para saber qué es lo apropiado que puedes hacer. Si no te conoces a ti, no puedes saber qué es bueno para ti o qué es malo para ti. Con lo cual, primero saber quién uno es y después saber apropiadamente para poder cumplir con el deber de uno. O sea, el deber, el dharma, descansa en la identidad de la persona. Cada vez que uno dice, yo no debo actuar así, es porque como tal cosa, yo no debo hacer esto. Como no sé qué, yo no debo, ¿no? O sea, siempre el deber está asociado, o el no apropiado cumplimiento del deber está asociado con una identidad. Entonces es importante entender cuál es esa identidad mía y acorde a esa identidad actuar. Y después, cuando esté actuando acorde a esa identidad, tratar de hacerlo sin esperar nada a cambio, sino hacerlo de una manera desinteresada, dar lo mejor de mí, pero de manera desinteresada. Esa es la recomendación de todos los 6, prácticamente los 5 primeros, del 2 al 5 de la Bhagavad Gita, se centran en esta práctica. Entonces, de todas formas, en este capítulo 2, Krishna entra a explicar el Buddhi Yoga y las características de aquella persona que lo practica, y vamos después a ver eso en la siguiente vez que me toque. Ya entraré más en profundidad en los versos que van detrás. Algo interesante que para terminar, y después ya doy espacio a que ustedes hagan las preguntas que deseen, es que el verso siguiente a Krishna dice, aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos, o sea, los que no están resueltos en el sendero, tiene innumerables ramificaciones. O sea, la persona que estos 3 versos son como una introducción a lo que va a venir después. Krishna va a ampliar mucho más a qué él se refiere con Buddhi Yoga, con Karma Yoga. Pero un punto importante es que si uno quiere realmente obtener el éxito, aunque sean pequeños avances que se hagan, pues uno debe estar resuelto a hacerlo. Porque si uno no está resuelto, pues la mente te va a llevar a estar en muchas cosas. Y al final no logras hacer nada, ¿no? Es lo que al menos yo entiendo de este verso, ¿no? Que uno debe tratar de concentrarse en un objetivo, aunque uno tenga que desempeñar muchos deberes en la vida, uno debe tratar de trazarse un objetivo a largo plazo y tratar de ser resuelto a que uno va avanzando hacia ese objetivo, aunque sean con pequeños pasos, aunque sea paulatinamente. O sea, tener, ¿no?, el target, ¿no?, el objetivo, a vista siempre. Porque si no, uno se va a perder, ¿no? Uno se va constantemente a perder. En cualquier... Después Krishna va a entrar ahí, ¿no? Porque él dice que, por ejemplo, que el conocimiento que aparece en los Vedas es como un bosque, ¿no?, lleno de atracciones, como un parque de atracciones que va a entretenerte mucho. Entonces, si tú no tienes el objetivo claro, pues te vas a enredar y vas a irte por muchas ramificaciones y no vas a avanzar. Entonces, aunque el avance de uno sea leve, o sea poquito, ese poquito que sea siempre le va a ayudar a uno, siempre va a ser bueno para uno. Cuando comienzas, vas a comenzar un poquito más allá. No significa, esto es importante, no significa no, vamos a ver, yo ahora canto Hare Krishna y avanzo, ¿no?, un 1%. Dice que en la siguiente vida, vamos a suponer que me quede en el 1%. En la siguiente vida empiezo por el 2%. ¿Qué significa? ¿Que ya me sé el mantra cuando yo nazca? No, o sea, no significa eso. Ni significa que yo sepa más que otros, sino es como
es como cuando uno, por ejemplo, cuando uno estudia, en la universidad o en cualquier lugar, en cualquier tipo de enseñanza, yo, por ejemplo, hay cosas que ahora por ejemplo, que iba a empezar yo quería hacer quisiera en algún futuro hacer las oposiciones y he empezado a mirar algunas cosas. Y hay exámenes que ponen preguntas, no solamente que yo he estudiado, ¿no? Sino de las que yo incluso he dado clases, o sea, que yo he enseñado de esos temas. Y yo miro las preguntas y yo digo, no me acuerdo cómo se hace esto. O sea, yo sé que yo lo he dado, sé de qué materia es, de qué contenido es, pero no me acuerdo técnicamente cómo se hace. Pero en cuanto veo que lo empiezan a resolver, yo digo, se hacía así, así, así. Y yo ese mismo ejercicio o otro ejercicio similar lo voy a hacer bien a la segunda o la tercera vez que lo practique. Pero una persona que no ha estudiado eso nunca, pues cuando se enfrenta por primera vez necesita ping, 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 ahí darse golpes hasta que logra resolverlo. Entonces mi visión es que normalmente en la práctica espiritual las cosas que tú logras rápidamente son aquellas cosas que ya tienes aprendido de vidas anteriores y que simplemente estás recordando. O sea, hay personas que a veces empiezan a la par y uno avanza muy rápido y otro se queda muy estancado, a pesar de que empiezan a la par haciendo lo mismo. Y es muy probable que sea que una ya haya aprendido una serie de cosas y que simplemente esté recordándolo. No necesita un procesamiento tan amplio para poder aceptarlas, para que sean suyas, sino que y la otra necesita procesarlo. Y aquellas cosas con las que uno está luchando de verdad son esas en las que estás fraguando, ¿no? o avanzando. O sea, eso que te cuesta trabajo es en lo que estás avanzando. Lo que has avanzado muy rápidamente es lo que no tenías problema. O sea, que ya era algo que llevabas aprendido, que has recordado. Como yo, que vi el problema y dije, no sé cómo hacerlo al principio, pero después, cuando empecé a ver, fue como, claro, si esto es fácil, esto hace esto, esto y esto. Pues así mismo. Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente. Claro, lo entiendes perfectamente tal vez porque ya lo entendías y simplemente lo que haces es recordado. Y el otro, pues, como no lo ha visto, pues tiene que empezar de nuevo, de cero, en eso, ¿no? Tiene que empezar de nuevo, ¿no? Tiene que empezar de cero en eso. No sé si... Pero sí, o sea, mi recomendación en última instancia es a que uno trate de avanzar paulatinamente. Es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad, que trate de avanzar paulatinamente, pero que los avances sean firmes en lo que uno haga, en la práctica espiritual, aunque sean pequeños, y que siempre uno tenga bien claro cuál es el objetivo al que yo quiero llegar, y mantener ese objetivo como el centro, y que todos los pasos que yo dé sean hacia, aunque sean muy pequeños, sean hacia ese objetivo. Que no, y que si me entretengo en algún momento por algo, que sea siempre teniendo en cuenta de que tengo que llegar al objetivo, no puedo entretenerme demasiado. ¿Vale? Entonces eso es más o menos lo que yo quería comentar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que deseen añadir, pues pueden hacerlo. ¿El objetivo en el ámbito espiritual o material? ¿Estás hablando de ambos? A ver, aquí están hablando desde el punto de vista espiritual. Pero bueno, en la vida material sucede igual. O sea, se puede aplicar para ambos. Pero, o sea, el Gita, esto de que aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno, pues habla en el sendero del Buddhi Yoga, del actuar sin esperar nada a cambio. Pues habla un poco más. Has hablado de esa perspectiva de tomar la decisión correcta, en base a tu identidad. Uh-huh. Sí. No la tenía, ¿no? ¿Tú? No Oye. la tenía yo. No, bueno, o sea... Me has abierto ahí un... Sí, porque el problema es que en la literatura védica el Dharma es algo que no es el mismo para todo el mundo. O sea, no sé, ni siquiera desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, en una oportunidad le preguntan a los sabios, unos sabios le preguntan a otro gran sabio, que cuál es la actividad que debe realizar toda persona para avanzar espiritualmente ahora que Krishna se ha ido, ¿no? O sea, en esta era, cuando ya no está Krishna. ¿Cuál es aquella actividad que nos va a hacer progresar a todos?
Y el sabio lo que responde es algo totalmente ambiguo en cierta medida, pero responde lo que es. O sea, él dice que lo que debe realizar, que el Dharma supremo para toda la humanidad, Sarva Punsam Paro Dharmo, o sea, Paro es el más grande, Dharmo, Dharma, Para Punsam, para todos, Punsam es la humanidad, o sea, el Dharma supremo para toda la humanidad es, bueno, no recuerdo lo que sigue, pero o sea, en sánscrito no lo recuerdo, pero en español lo que dice es que hacer aquello que despierte el bhakti dentro del corazón. Y que cuando esa actividad se realiza de manera desinteresada y de manera continua, pues produce que el alma quede completamente satisfecha. Yayatma suprasidati, termina el verso. Entonces, él no dice, ¿no?, que lo que tienes que hacer es esta actividad en específico, o lo que tienes que hacer es aquella actividad en específico, sino que es aquello que despierte el bhakti dentro de ti. Entonces, eso que despierte el bhakti, tú tratas de potenciarlo. Claramente, aunque siempre hay actividades recomendables en el inicio de la práctica espiritual, cuando uno va practicando, uno se va sintiendo más inclinado hacia un tipo de actividades que a otras. Y la recomendación es que aquellas que tú te sientas más inclinado, pues dedicar más, ¿no?, como que enfocarte más en esas. Y en general, desde el punto de vista material, para tú definir cuál es tu deber, o sea, todo deber que uno tiene, lo define una identidad detrás, siempre, ¿no? O sea, piensa en cualquier deber. Ir a tu trabajo, ¿cuál es la identidad que te define? Pues tu identidad como trabajador de una determinada actividad o una determinada empresa o lo que sea. Familiares, nacionales, o sea, todo deber que uno tiene detrás tiene una identidad. Entonces, claro, cuando tú defines claramente quién tú eres, es muy fácil saber cuál es la manera apropiada o inapropiada de actuar, porque esa identidad viene, ¿no?, como que asociada con deberes, y esos deberes, pues, puedes hacerlos o no. Normalmente las personas que no cumplen apropiadamente con su deber, yo tengo la sensación es que no tienen claro ese aspecto de la identidad. Sí, no, bueno, a lo mejor no, pero mi visión a veces es esa, que no entienden claramente qué implica el identificarte como algo. ¿No? Tú te identificas, por ejemplo, como, qué sé yo, como dueño de un lugar o como jefe de un lugar, pues eso tiene unas determinadas actuaciones detrás. O tú te identificas como padre de tus hijos, pues eso tiene unas determinadas deberes que hay que desempeñar. O uno se identifica como, o sea, y así, ¿no? Como puedes buscar muchos ejemplos. Y en cada uno de ellos ves el Dharma. Y la literatura védica lo que dice eso es que el Dharma es completamente personal porque depende de la identidad de la persona. Aunque hay deberes generales para personas, para actividades en específico, o sea, los deberes están asociados a las actividades. Y la identificación es lo que te atañe a ese deber, o sea, lo que te une a ese deber. No sé si me explico. Sí. Lo que ocurre es que esa identidad, o sea, define esa identidad, ¿no? Tú tienes muchas identidades, o sea, uno tiene muchas etiquetas en su vida. Claro, pero esa identidad, no sé cómo explicarlo. Si todos somos almas condicionadas, venimos de la misma fuente, vamos al mismo sitio, Sí. podemos decir que la identidad sería la misma para todos, ¿no? Ontológica. En este tiempo, en este momento, ahí cambia la identidad, ¿no? Claro, ontológicamente, o sea, si vamos a las cualidades del alma, la identidad es similar para todos, aunque todos tenemos una identidad propia y una relación propia con la divinidad. O sea, en cuanto a características generales somos iguales, pero también al menos dentro de la tradición del Bhakti, del Gaudiya Vaishnavismo, se concibe de que cada uno tiene una relación única con Krishna y esa relación tiene una identidad única con Krishna también. Pero bueno, sí, acorde a nuestras circunstancias sociales, culturales, nacionales, etc., eso forja, uniendo muchos elementos, muchas identidades
forma una única identidad, que es el individuo, ¿no? Pero si tú lo separas, cada una de esas identidades por separados tiene deberes asociados a ellas. Son como etiquetas que están ahí. O sea, tampoco puedes quitarlo, porque uno dice, no, yo soy un alma espiritual y ya está, y no hago más nada. Pues bueno, o sea, Arjuna hubiese podido hacer eso. No quiero pelear. Pues yo soy un alma espiritual, que es el argumento. Ese mismo argumento del alma espiritual se puede utilizar para no pelear. Y también el argumento de la indiferencia al resultado se puede utilizar para no pelear. Tú me estás diciendo de que yo debo ser indiferente al fruto del trabajo. Bien, pues yo podría ser indiferente a lo que digan las personas y no pelear. A mí qué me importa lo que me digan que yo soy un cobarde o que yo no he cumplido con mi deber. No peleo, me voy al bosque, me dedico a mi práctica espiritual y ya está. Pero eso no fue lo que Krishna le dijo a Arjuna. Entonces, Krishna no le dijo a Arjuna que dejara al lado todos sus dharmas y hiciese lo que él le saliese de sus partes, ¿no? Él lo que le dijo fue, tú tienes un deber y debes cumplir con ese deber y asociar ese deber con la espiritualidad. Entonces, sí, o sea, es cierto que uno tiene una identidad espiritual y un deber como alma espiritual, pero también tienes deberes en el plano material. Y lo que se debe hacer es conjugar esos deberes del plano material con el plano espiritual. A menos es mi lectura de la Bhagavad Gita. No, o sea, porque si alguien me dice que lo que dice Krishna es que él no tiene ningún deber y que no tiene que hacer nada, pues yo lo siento, pero entonces tenemos que cambiar la historia, porque no es eso lo que dice el Gita. O sea, él tiene que cumplir con su deber y eso, asociarlo con Krishna, ¿no? Pelea por pelear, no esperes la ganancia ni esto, no, o sea, hazlo cumpliendo con tu deber, hazlo lo mejor que tú puedas y sin esperar disfrutar del fruto del trabajo. Y más adelante le dice, y entrégame el fruto de tu trabajo a mí. Soy el verdadero disfrutador de todo lo que existe. Es como termina prácticamente el capítulo 5. Que él es el Bhoktaranya Yatapasan, él es el disfrutador de todos los tipos de sacrificios y de todos los tipos de austeridades que nosotros podamos realizar. Entonces sí, las identidades que esas están relacionadas con el plano material, con las circunstancias materiales que uno está viviendo, pero uno no puede ignorar eso mientras uno esté apegado al aspecto material, uno no puede ignorar nada de eso. Cuando uno puede ignorar cuando uno esté completamente desapegado de todo tipo de atadura material, pero completamente desapegado de verdad. O sea, mientras tú te veas asociado con el cuerpo, tú tienes que cumplir con los deberes de ese cuerpo. ¿Cuándo tú puedes dejar de cumplir con los deberes del cuerpo? Cuando tú realmente entiendas, pero realmente, no teóricamente de que sí, yo no soy el cuerpo, sí, eso yo lo sé. No, cuando uno realmente actúe como si no fuese el cuerpo. Es cuando tú puedes decir, bueno, ya yo puedo dejar de hacer lo que está asociado con el cuerpo porque ya yo no soy el cuerpo, yo soy el alma espiritual. Pero como eso, al menos en mi caso, todavía falta mucho para que llegue, pues yo todavía tengo que seguir ahí dándole a las cosas relacionadas con el cuerpo, cumpliendo con esos deberes y tratando, en la medida de lo posible, de vincular esos deberes con la práctica espiritual. Que si nos ponemos a analizar, o sea, lo que se le plantea a Arjuna no es fácil. Uno dice, hombre, no es fácil. No, claramente que no es fácil. Y lo que se le plantea a Arjuna tampoco lo es. No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, todas esas etiquetas. Sí. Que estás haciendo alusión, que hay que seguir con ellas. Cierto que una persona que se hace consciente de Krishna tiene que seguir asumiendo las responsabilidades que le incumben con respecto a todas esas etiquetas que tiene. Uh-huh. Pero es que hay muchas maneras sí, claro. de actuar frente a esas etiquetas. Uh-huh. Entonces, uno puede modificar no el resultado, pero la manera de practicar esas etiquetas si prevalece el espíritu de lo que es su vivencia espiritual. Uh-huh. Es decir, que un padre puede seguir manteniendo a sus hijos, lo que es su deber, pero puede cambiar la forma que antes lo estaba manteniendo en un despilfarro, por ejemplo, y en un goce de placer de los sentidos a todo tren,
y después, sin faltar a sus responsabilidades, modifica y ya no va a hacer lo mismo. Sí, sí, a eso me refiero con vincular el deber que uno tiene con la práctica espiritual. O sea, sí, eso implica una serie de cosas, pero sí, en principio es eso. Es tratar de vincular el deber que uno tiene materialmente con la vida espiritual. Que es lo que, a fin de cuentas, Krishna recomienda. ¿Y dónde se encuentra la fuerza para eso? Porque lo comprendemos y es comprensible. En la propia práctica. Pero una persona que se encuentre, por ejemplo, no sé, si me permite Pablo dar su ejemplo de él, que el mío ya fue él está trabajando, tiene responsabilidades, sí. Tiene esposa, tiene hijo, y tiene que afrontar el día a día, y al mismo tiempo tiene su vida espiritual que nace, que crece. Esta vida espiritual lo puede poner en una situación de estabilización, de que cómo actuar, cómo seguir actuando para poder seguir con su práctica espiritual sin que afecte por ejemplo, a la familia. A ver, o sea, los problemas en la familia siempre son complicados. Es decir, ¿de dónde saca él la fuerza para eso, para afrontar eso? La fuerza saca de la propia práctica, para mí, en mi opinión, de la propia práctica. O sea, la práctica, el problema es que uno no, o sea, muchas veces la visión de muchas personas es que uno tiene que dejar lo material para poder hacer lo espiritual. De hecho, esa misma duda se la plantea Krishna en el capítulo 3 de la Bhagavad Gita, al inicio del capítulo 3. Me hablas por una parte de espiritualidad, de conocimiento, de práctica espiritual, y por la otra parte me pides que pelee. O sea, esas dos cosas yo no las veo que vayan de la mano. O peleo o me dedico a la práctica espiritual. O sea, Arjuna no conjugaba la espiritualidad con el cumplimiento de su deber. Al menos por lo que se ve ahí. Entonces, ¿no? O sea, de hecho, mi visión es que a medida que uno va practicando, aunque sea muy poquito, lo que uno pueda, sinceramente, lo más importante es la sinceridad. Uno hace lo que uno puede, lo mejor que uno puede hacerlo también. Y eso, paulatinamente, va a propiciar que las cosas se vayan facilitando de alguna manera u otra. O sea, Krishna dice en el Gita, y claramente, por ejemplo, en los versos que leyeron ustedes, ¿no? Mantri y tú, ¿no? Entre los dos versos, hay un verso en el medio de Krishna dice que aquellas personas que se dedican de manera sincera, Él le da la inteligencia con la cual ellos pueden llegar a Él. Entonces, sí, o sea, si uno realmente tiene fe en el proceso, uno practica, y esa práctica le va llenando a uno de un gusto que es superior. Y eso es lo que hace que uno pueda ir cambiando su estado de conciencia. Por eso es Buddhi Yoga, ¿no? Porque intelectualmente hay cosas que cambiar en la inteligencia. Buddhi significa intelecto, inteligencia. Hay cosas que uno debe cambiar. O sea, no es un proceso que simplemente se cambia automáticamente, ¿no? De que, no, yo hacía esto y ahora lo hago para Krishna. No funciona así tan fácilmente. O sea, hay un procesamiento interno que uno tiene que hacer que le ayuda a uno de llevar la práctica y realizar ese proceso. Pero yo no veo ningún tipo de, normalmente no existen ningún tipo de problemas referente a llevar la práctica de manera natural dentro de la vida familiar o no llevarla. Claramente, o sea, si uno lo que pretende es vivir como vive un sannyasi dentro de la vida familiar, eso no es posible, ¿vale? Ese es el punto. Si uno pretende vivir como viven en el templo, en la casa, eso no es posible. No con familia, niños pequeños, demás. O sea, uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda, acorde a sus circunstancias, y priorizar, acorde a eso, pues las actividades. Pero siempre teniendo en cuenta el objetivo final y siempre tratando de ir avanzando hacia ese objetivo final, ¿no? y practicando, y tratando de dedicar un tiempo al día. Lo más importante es que uno sea más o menos regulado en esa actividad. Que si puedes cantar una ronda, pues una ronda y ya está. Pero que esa ronda te sientes, la cantes y la disfrutes, y disfrutes de la práctica espiritual. Y trates de
de crecer, de hacer lo que te guste relacionado con la espiritualidad, y eso te va a dar ánimo a hacer más. Y en principio va a propiciar que las cosas sean mejores. Esa es mi perspectiva, ¿no? Mi visión. Pero si uno pretende llevar la vida de la persona que está exclusivamente dedicada a eso, cuando tú no puedes estar exclusivamente dedicada a eso, te vas a frustrar. Y eso es lo que le pasa a muchos devotos. Se frustran y terminan dejándolo todo. O sea, o dejando en uno de los extremos siempre. O dejando la familia tirada yéndose a vivir a un templo, lo cual me parece un desastre desde el punto de vista social y espiritual también. O porque al final después terminan viviendo en el templo una cantidad de tiempo, y cuando ha llegado la hora de verdaderamente dedicarse a la espiritualidad, en ese momento pues les da por irse con una jovencita, enredarse de nuevo, ¿no? en lo mismo de lo que ya supuestamente habían salido. Entonces eso no tiene sentido. Y el otro extremo que llegan es que quieren practicar ahí, y se pasan practicando como si viviesen en un templo durante 4 o 5 años, y después pues ahí se queda. No hacen nada más, porque se frustran por algo. Ellos han visto que han dedicado una energía que ellos no podían sustentar, mantuvieron un estándar que no podían sustentar, y después se frustran por eso, claramente. Entonces es preferible hacer lo que uno realmente pueda y hacerlo con sinceridad y ir poco a poco avanzando, a hacer un show, ¿no? Prabhupada dice en un comentario, es algo así. Quien dice frustración, dice desencanto del apego. Sí, porque es que no había apego. O sea, no ha habido gusto superior. No han hecho las cosas por un gusto superior, lo han hecho de manera impuesta porque decían que esto es lo que tienes que hacer, y lo hacían y ya está. O sea, no han desarrollado como se lo imponían, no disfrutaban de la práctica espiritual. O sea, yo recuerdo a alguien que decía, no dejes que tu servicio devocional mate tu servicio devocional, y a veces sucede así. O sea, si no disfrutas de lo que estás haciendo, o sea, no tiene sentido. O sea, realmente de verdad que va a llegar un momento en que lo vas a dejar. O sea, tienes que hacerlo de tal manera que lo disfrutes y hacerlo paulatinamente. Esa es mi visión. O sea, si la práctica realmente es efectiva y es buena, y realmente es buena, va a llegar un momento en que lo que sea inapropiado para la práctica en sí, si tú eres sincero y tú quieres realmente dejarlo, eso va a ir desapareciendo paulatinamente, sin hacer ¿cómo decir? Esforzándote, evidentemente, pero sin autoimponerte cosas. Sí, porque finalmente Arjuna va a la batalla y pelea y la gana. Sí, Arjuna pelea y le gana porque Krishna le convence filosóficamente con sus argumentos. Pero no es porque esa es otra, ¿no? No, que, no sé, mi gurú me dijo esto y es lo que yo tengo que hacer. Sí, hasta cierto punto, pero, o sea, la naturaleza del Gita no es de que mi gurú me dijo eso y es lo que yo hago inmediatamente. O sea, si no, la conversación ahí en el verso número 10 del capítulo 2 hubiese acabado. Sí, Krishna, boom, batalla a pelear. ¿No? Y no es así. O sea, hay muchas veces en las que Arjuna pregunta, más dudas, pero ¿por qué me dices esto? Capítulo 3. En el capítulo 5, de nuevo lo mismo, pero no entiendo de nuevo, ¿por qué si me dices esto, me dices lo otro? Y así. Y no obstante eso, en el capítulo 18, Krishna le pregunta a Arjuna, ¿has entendido todo? Si no, pues vamos a explicarlo de nuevo. O sea, eso es el entendimiento. O sea, la relación guru-discípulo es así. No es la relación de un general con un soldado, ¿vale? De que tienes que cumplir la orden sí o sí. Es de que sí, tú debes cumplir lo que tu guru te recomienda, pero entendiéndolo. Si no hay un entendimiento detrás, pues es muy poco. Pues al final podría llegar a lo mismo. A que como no entendiste lo que te estaba diciendo y lo hiciste de manera impuesta, terminas frustrado con tu guru, con la práctica y con todo. Que también lo he visto en devotos o sea, sí, lo he visto.
como lo hacen por imposición y no porque realmente comprendan lo que están haciendo, pues sucede eso. Quien dice comprender dice realizar, ¿no? Pero sí, porque comprender puedes comprender por el intelecto, ahí aparentemente Arjuna realiza lo que Krishna le está explicando. Sí, primero intelectualmente y después o sea, porque no hay una comprensión interna o sea, el proceso de aprendizaje es largo. Uno primero repite, simplemente, uno después se va adueñando de las cosas, uno comprende las cosas, como los niños, ¿no? El proceso de aprendizaje es largo, no es que tú te digan algo y, oh sí, ajá, y ya. Soy hombre nuevo y voy a hacerlo todo perfecto. Claro, la gente quiere algo mágico, que tú pases por un fueguito, te pongan un nombre, se resuelvan todos tus problemas y seas una persona nueva, pero no funciona así. O sea, tiene que haber un crecimiento. Es que la vida espiritual se trata de eso, ese proceso de purificación es eso, es que hay un crecimiento interno. Si ese crecimiento interno no existe, si tú tratas de tomar atajos para eso, pues estás, o sea, no estás avanzando. Al menos es mi perspectiva. No sé. Una cuestión. ¿Cómo discernimos también entre los planes que uno tiene para su vida y los planes que Krishna tiene para tu vida? Es un poco, para mí, me trae como un quebradero de cabeza, ¿no? Supongo que es lo mismo que le sucede a Arjuna ahí en la batalla. Entonces, hombre, yo normalmente para tomar decisiones en mi vida, pues a mí me cuesta trabajo tomar decisiones, ¿vale? Mi mujer puede dar fe de ello. Soy una persona que le da muchas vueltas a la cabeza antes de hacerla. Y a mí me ayuda, por ejemplo, el acudir a varias personas que puedan estar a mi alrededor. Personas a las que yo aprecio, que yo sé que ellos me aprecian a mí también, que lo que me van a decir no es porque quieran beneficiarse de algo, sino sinceramente de su opinión. Entonces trato de acudir a varias personas que puedan guiarme en ese sentido. Y escucho a todos y a partir de eso pues tomo una decisión en particular. Puedes orar también, pedirle a Krishna, si Krishna está en tu corazón, pues que orarle y pedirle que por favor no que venga y te lo diga, pues no te lo va a venir y te lo va a decir, bueno, a lo mejor sí, pero yo no le pido eso, sino que me dé la inteligencia suficiente como para tomar la decisión de manera sabia. Porque, o sea, nuevamente es un proceso por el que uno tiene que pasar, que comprender. Si hay una decisión que estás tomando, que tienes que tomar es por algo, ¿vale? Hay algo que tienes que aprender de esa decisión. Entonces tú lo que tienes que buscar, si vas a orar por algo, no es porque te hagan la tarea, sino por tener tú, aprender tú lo necesario para poder hacer la tarea tú, ¿no? Entonces, eso. Y al final lo que viene a suceder muchas veces cuando asumes ese tipo de actitudes es que casi siempre ves más cosas buenas que malas en cualquiera de las opciones que hay. Yo recuerdo cuando nosotros, cuando yo terminé el máster, que iba a comenzar el doctorado, nosotros estábamos en una situación bastante difícil, ¿no? Porque nosotros vivíamos en un estudio de 10 metros cuadrados, Chaitanya Lila estaba embarazada de Anandi, el máster se acababa, no me habían respondido si había doctorado o no, la fecha de parto era en el verano, con lo cual, o sea, no podíamos ni viajar antes porque yo todavía no había terminado el máster, no podíamos viajar a Cuba, no sabíamos si nos íbamos a quedar ahí, en el piso en el que estábamos no podíamos tener a la niña porque era muy pequeña, o sea que habían toda una serie de circunstancias que realmente era una situación bien difícil. Y un día nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hay que tomar una decisión, ¿nos vamos para Cuba o nos quedamos aquí? Y nos pusimos a poner todos los pros y los contras de ambos lugares. E increíblemente, en ambas listas, pros y contras de quedarnos en España, pros y contras de irnos para Cuba, había siempre más pros que contras. Entonces, y yo creo que eso, o sea, muchas veces es la manera de encarar la vida que uno tenga, no tanto
o sea, respecto a la espiritualidad, yo creo que casi en cualquier circunstancia uno puede practicar la espiritualidad, prácticamente en cualquier circunstancia. Y yo creo que casi todas las decisiones que uno tome desde el punto de vista material, casi cualquier circunstancia, digo, no creo que impidan la práctica espiritual, no creo que sean impedimentos grandes en la práctica espiritual. Que uno puede, o sea, el plan de Krishna es que uno llegue a él, ¿vale? No si tú, o sea, yo no veo a Krishna como un jugador de ajedrez ahí, esos detallitos, ¿no? Para mí el plan última instancia es que tú llegues a él. Y esa forma de llegar a él pues puede tener varios recovecos, no hay una única manera. La entidad, ahí está también tu particular identidad también. Sí. Ese es el punto también. Bueno, pues entonces, llegar a él, pero... si se trata de eso, pues busca cuál es tu identidad y trata de actuar acorde a ella. ¿Qué cosas a ti, desde el punto de vista material, son las que están relacionadas contigo? Y si es posible hacerlas, hacerlas. No sé, evidentemente tomar decisiones no es fácil, ¿vale? Pero normalmente, o sea, las recomendaciones que yo daría serían esas, pues orar, pues preguntarle a personas que están a tu alrededor y tratar de tener una mente abierta, ver pros y contras de cada uno de los lugares y ver si se te alumbra, ¿no? ¿Qué es mejor? Ver dónde están tus límites, o sea, qué cosas yo no haría. Y si en alguno de esos lugares hay un límite, pues no te vayas por ahí, hombre. Vete por el otro lugar, ¿no? O sea, poner todas esas cosas en una balanza. Sí, tomar. Y sobre todo, cuando tomaste la decisión, pues ya la tomaste. No vivir en el pasado, ¿no? En un museo de recuerdos de si yo ¿qué hubiese pasado si yo? No, ya eso es otra historia, ya eso no. Otra vida, ya no es tu vida, la de... ¿no? En un mundo paralelo. Bien, entonces paramos. Si quieren, cantamos ahora la ronda, ¿no? Si nos hacemos un círculo y cantamos una ronda. Muchas gracias, Hare Krishna.